Un cordial saludo para mi tutor y mis compañeros de esta actividad. Mi nombre es Carla Sierra y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el desarrollo de las preguntas del módulo 2, segunda entrega, que tiene que ver con el marco conceptual y estructura del contrato de trabajo. En cuanto a la primera pregunta, ¿cuáles son los elementos del contrato de trabajo? Y explicar cada uno de estos, tenemos como primer elemento la actividad personal del trabajador. Es decir, que la actividad laboral sea ejercida por el mismo trabajador. Es una forma de exponer que la actividad sea ejercida por la persona con quien inicialmente se pacta el contrato. Debe ser la misma persona que lo ejecute. La continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador es el segundo elemento del contrato de trabajo y faculta al empleador para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Y por último, un salario como retribución del servicio. Es la razón por la que se realiza el contrato. Esto es el intercambio de trabajo por salario. Es decir, el pacto de la forma de remunerar, la cual debe llevarse a cabo en todo el término de duración del contrato de trabajo. Segunda pregunta, ¿qué se entiende por contrato de realidad? Un contrato de trabajo puede ser verbal o escrito y en cualquier caso tiene la misma validez ante la ley. En ese sentido, la noción del contrato realidad parte de la estructuración fáctica de los elementos determinantes de una relación de orden laboral. Estos son prestación personal de servicios, subordinación o dependencia, lo que se manifiesta en el cumplimiento de órdenes, y salario como contraprestación del servicio prestado. El contrato de realidad, en conclusión, es aquel contrato que, aunque no se defina ni verbal ni escrita ni sea formalizado, la ley lo considera que existe por la naturaleza misma de las actividades desarrolladas por el trabajador y a la vez porque existen los tres elementos para que haya un contrato, que son las que ya vimos en la pregunta anterior y que se exponen también en esta, que es la prestación personal del servicio, subordinación o dependencia y el salario como contraprestación del servicio. Bueno, la tercera pregunta dice, ¿cuáles son las clases de contrato de trabajo según su forma y su duración? En cuanto a su forma, tenemos verbales y escritos. Vamos a ver primero los verbales. Aquel en el que no existe ningún documento escrito que contenga las condiciones pactadas verbalmente, de palabra, entre el empleador y el trabajador. Goza de los mismos beneficios que confiere el Código Laboral, por lo que frente a las garantías laborales es indiferente si el contrato de trabajo es verbal o escrito. Entonces, lo verbal tiene lugar cuando por simple acuerdo expresado oralmente las partes convienen en la clase de trabajo, el sitio donde debe realizarse, cuantía y la forma de remuneración. Todos los contratos verbales son a término indefinido. Ahora vamos con los escritos. Debe extenderse en 2 o más ejemplares, entregándose uno a cada una de las partes de la celebración. Es decir, que cada parte, tanto empleador como empleado, debe contar con una copia. Debe contener la indicación de las partes, su domicilio, el lugar y la fecha de la celebración, el lugar de la prestación del servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, su forma y periodo de pago, el valor de la especie, la duración del contrato y su terminación, que puede constar en otro documento distinto del contrato y debe tener en cuenta la previsión de establecer las cláusulas ineficaces establecidas en el artículo 43 del Estatuto Laboral. En el contrato escrito, cada parte debe tener, como nos dice allí, una copia del contrato a fin de que pueda servir como elemento probatorio. Hay contratos que siempre deben celebrarse por escrito, por ejemplo, los contratos a término fijo, que eso lo vamos a mirar ahorita, el contrato que se celebre
con extranjeros no residentes en el país y el enganche de trabajadores para el exterior. Bueno, por su duración tenemos a término indefinido, a término fijo, por duración de obra o labor contratada, ocasional, accidental o transitorio. En primera instancia vamos a ver a término indefinido. Como su nombre lo indica, este tipo de contrato no tiene fecha de terminación establecida. Es decir, que se da cuando el contrato no se pactó con la fecha conocida de antemano. Ya simplemente se sabe pues que puede durar poco tiempo o puede prolongarse por muchos años. Ya sabemos que se da cuando el contrato también es verbal, que dijimos que todos los contratos verbales son indefinidos. Tenemos el contrato a término fijo, que tiene una duración entre 1 día y 3 años y puede ser renovado hasta por 3 veces su permanencia. Para su finalización es necesario un preaviso de 30 días. El contrato a término fijo debe constar por escrito como el plazo fijo que se pacta. Es decir, que se sabe de antemano la fecha de terminación del vínculo. Y como nos dice allí, la duración no puede ser superior a 3 años. Este contrato admite 2 modalidades: a término fijo inferior a 1 año, que se puede prorrogar por el mismo término de duración o por un término inferior hasta por 3 veces luego del periodo inicial, por lo que luego la prórroga solo podrá darse por un término no inferior a 1 año. Es decir, el contrato, viene el primero otro sí, el segundo otro sí, el tercer otro sí, ya el cuarto debe venir mínimo por 1 año. Ya no puede darse por un tiempo diferente. Y la otra modalidad que se puede dar dentro de los contratos a término fijo es a término fijo de 1 año hasta 3 años, que es renovable indefinidamente. Se puede renovar cuantas veces se quiera. Para su terminación, la ley sí exige que el empleador le avise al trabajador que no va a seguir prorrogando el contrato con una antelación no inferior a 30 días, que deben ser calendario, a la fecha de vencimiento. Si se omite este preaviso o no se da dentro de los 30 días, el contrato se entiende renovado por un periodo igual al inicialmente pactado de manera sucesiva. Los contratos cuya duración sea igual o inferior a 30 días, pues no requiere preaviso alguno para su terminación. Por duración de obra o labor contratada. El contrato es por una labor específica y termina en el momento que la obra llegue a su fin. Este tipo de vinculación es característica de trabajos de construcción y de universidades y colegios con profesores de cátedra que cumplen su labor una vez haya terminado el periodo académico. En el caso mío, que me desempeño en el área de construcción, es muy común este tipo de contratos, como nos dice aquí en las diapositivas que preparé. En ese sentido, les puedo dar un ejemplo claro y conciso donde nos deja ver cómo son este tipo de contratos. Les pongo un ejemplo: necesito un oficial que esté durante la etapa de acabados. Entonces simplemente se le hace un contrato por obra, por porcentaje de obra. Entonces, que es el mismo por duración de obra o labor contratada. Entonces se estipula un ejemplo: 80% de acabados, torre 1. Se deja por sentada la actividad por la cual se está contratando. Ocasional, accidental o transitorio. Este contrato no debe ser superior a 30 días y debe ser por una labor específica, ojo, diferente a las actividades comunes de la compañía, y el trabajador recibe la remuneración acordada. Al terminar no tiene derecho a ningún tipo de prestación, salvo en caso de un accidente. La duración del contrato puede ser renovable sin exceder los 30 días del vínculo inicial. En este caso también se dan las empresas cuando necesitan una actividad diferente a la cual están desempeñando su actividad económica. Se da el outsourcing, que es la parte de subcontratar. Empresas especializadas en la tarea pues que yo estoy necesitando. Entonces también se da esa parte ahí, el outsourcing. Bueno, tutor y compañeros, esta es la bibliografía que utilicé para preparar mis diapositivas y contestar las preguntas. Además de estas 3
referencias que tengo acá. También me basé en el material que comparte nuestro tutor en el espacio asignado. Y muchas gracias por su atención. Espero que podamos compartir nuevas actividades de este tipo para retroalimentar nuestros conocimientos. Hasta luego.